Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex funcionario del Banco Mundial, un gran conocedor de los temas económicos y políticos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Por eso vamos a conversar durante esta hora con el doctor Aguirre Sacasa para que nos haga un análisis y poner en perspectiva lo que está sucediendo en el mundo, las crisis que nos afectan a nivel mundial y cómo estas crisis, tanto económicas como políticas, repercuten a nivel nacional. Además, sumándole a esto, las crisis que estamos viviendo, que vivimos los nicaragüenses en el plano económico, la sequía, los precios del café, los precios, el alza en los productos de alimentos básicos, producto de todo lo que pasa a nivel mundial, y además la última noticia que se conoció en esta semana es el recorte al presupuesto que está haciendo el gobierno de la República para no afectar, según el vocero, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, para no afectar el gasto social. Estos y otros temas vamos a conversar con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Buenos días, doctor, un gusto que nos pueda acompañar como siempre. Buenos días, Dios. Siempre un placer estar con vos. Muchas gracias. Doctor, entrando en materia, el mundo en general está convulsionado, noticias trágicas, noticias lamentables, 400 personas muertas en accidentes de aviación. Por otro lado, la guerra en Siria, que no termina, los conflictos en Afganistán, el conflicto israelí-palestina, son conflictos que uno dice que tienen que ver con la cuestión económica. Usted, que es un gran conocedor de estos temas, ¿cómo nos afectan? Es decir, yo quiero que usted nos haga un análisis de esta situación a nivel mundial y sus repercusiones en países tan vulnerables como Nicaragua, en el que ayer, en un informe del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, nos ubica en el puesto 132 en el mundo. A nivel de Latinoamérica aparecemos peor. En Latinoamérica, Chile lleva el primer lugar en el puesto 41. Entonces, son cosas que uno dice, lógicamente nos afecta. Es decir, estamos muy mal en muchas cosas. Y sumando lo que pasa en el mundo, que lógicamente nos afecta, hay como un panorama sombrío, como un panorama negro, que no nos gusta, que no lo queremos, pero que desgraciadamente nos afecta. Tenemos una sequía en ciernes, tenemos problemas serios, pérdidas de cosecha, pequeños y medianos productores que están sufriendo literalmente las consecuencias de esta sequía. Entonces uno dice, el próximo año se ve negro, hay una desaceleración de la economía, como dice el FUNIDES en su segundo informe de coyuntura. Le dejo este panorama, doctor. Bueno, yo sí. Primero abordemos lo que vos dijiste de la situación de tumulto que hay en el mundo en este momento, de volatilidad. Sí. Estoy tratando de recordar cuándo han habido tantos problemas en tantos lugares simultáneamente. A la misma vez. Y la verdad es que es difícil recordarlo, ¿verdad? Dejando de un lado, naturalmente, las grandes guerras mundiales. Vos mencionaste el problema de Ucrania con Rusia, que definitivamente está teniendo un impacto en la situación económica de uno de los BRICS más importantes como es Rusia, sí, y de toda la economía mundial. Mencionaste el problema de los conflictos en el Medio Oriente, que inciden en la percepción de lo que debería ser el precio del petróleo y que se presta a especulación. Gaza, por ejemplo, claro, no produce ni un solo barril de petróleo, pero la inestabilidad que crea el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, más los problemas que hay en Irak, más los problemas que hay en Siria, en donde mueren cada semana 1.500 personas, más los problemas de Libia, post-Gaddafi, en donde el país parece que se está desmoronando también. Ordenaron la evacuación de la embajada norteamericana. Así es, de última hora. Así es. Entonces, todo esto lo que está haciendo es manteniendo, a pesar del aumento importante de petróleo que se está produciendo,
en lugares como Canadá, en los Estados Unidos, nos está dando un precio del café del petróleo, esta mañana de $102. Estoy hablando del tejano, ¿verdad? El europeo, el del Mar del Norte, anda por 106. Para poner eso en perspectiva, todo el plan económico y financiero de la República de Nicaragua para el año 2014 se fundamenta en un precio del petróleo de $99 el barril. Estamos ligeramente por encima de ese. Sí. Pero me atrevería a decir, con todas las veces que hemos estado coqueteando con 105, 106, que vamos a superar ese precio promedio de los $99 si continúa el mundo como está ahorita. El inesperado derribamiento de ese avión de Malasia, ¿verdad?, sobre Ucrania, el problema con el avión creo que fue en el norte de África, en el desierto de Mali. Era un avión fletado por los españoles de Air Algérie, 116 muertos, ¿verdad?, allí. En fin, el problema de los Estados Unidos en la frontera sur, que nos afecta a nosotros los centroamericanos en el sentido de que la percepción en Estados Unidos, que es nuestro mercado principal, es que algo malo está pasando en Centroamérica, o al menos en 3 de los países de Centroamérica, en donde ayer el presidente de los Estados Unidos se reúne con los presidentes de El Salvador, el presidente de Honduras, el presidente de Guatemala. Sí. Todo eso está pasando simultáneamente y está creando como una sensación de que las cosas no andan bien y Obama les dijo, no tenemos capacidad para albergar a estos niños, como diciendo, háganse cargo, estos niños van de regreso, y que usted sabe va a crear desajustes, por no decir otra cosa, en estos países de donde salen estos niños. Es decir, que deberían ser estos países, nuestros países, los que deberían de resolver el problema de pobreza a esta familia. Estos niños van buscando mejores horizontes, mejores vidas, el sueño americano, whatever. Pero Obama les dijo, no podemos albergarlos a todos, van de vuelta. Bueno, tenemos que asumir ese problema. No digo exactamente eso, y tal vez porque es un tema centroamericano, y no es todos los días que hay jefes de Estado centroamericanos reuniéndose con el presidente norteamericano. Sí. Deberíamos hacer una pequeña paréntesis sobre eso, sí, y abordarlo muy brevemente antes de entrar los temas económicos, que son los que más te interesan a vos. Mira, Obama no dijo que los va a deportar. Sí, no dijo, albergarlos a todos no puedo. Es decir, como diciendo, aquí puedo una parte. Es lo que él ha hecho. Él está viendo esto desde 2 perspectivas. La perspectiva de las elecciones importantes que van a haber en los Estados Unidos en noviembre de este año, en donde él no es candidato, pero la tercera parte del Senado y toda la Cámara de Representantes y la mitad de los gobernadores norteamericanos sí van a tener que someterse, digamos, al voto de los ciudadanos, y sabe que el tema de inmigración es un tema muy polémico en los Estados Unidos, y quiero decirte que aquellos que abrigaban la esperanza de que se iba a poder hacer algo con inmigración en el año 2014 estaban completamente desorientados, porque es un tema demasiado conflictivo en los Estados Unidos para poder abordarse en un año electoral. Claro. Pero sobre todo con la llegada de estos 90,000 chavalos chavalos que son adolescentes y algunos hasta niños que vienen sin compañía de mayores, y después de madres que llegan con niños también. En total son como 90,000 personas que no han tratado de infiltrarse en los Estados Unidos, de entrar por el desierto, sino que han llegado a la frontera esencialmente en Texas y se han entregado a la gente de la migra, ¿verdad? Es una manera, una táctica completamente diferente a la que se ha usado en el pasado. Entonces, ¿qué quiere Obama? Por un lado, él sabe de que la vasta mayoría de los demócratas, o que la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos son demócratas. Entonces, en su corazón yo creo que él quisiera darle la posibilidad a esos niños, sobre todo, que llegan en busca de sus padres, que a lo mejor llegaron a los Estados Unidos hace tiempo, buscar el mecanismo que les permite a ellos quedarse. Pero por otro lado sabe que si él no toma una línea aparentemente dura, su partido sería perjudicado en estas elecciones. Sí.
y no solo continuará siendo minoritario en la Cámara de Representantes, sino que podría perder su mayoría en el Senado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que él ha dicho? ¿Y qué es lo que ha hecho? Él ha hecho dos cosas. Primero, mandó a cada uno de los 3 países un avión con 30 niños de regreso. Y está lanzando una campaña publicitaria en los 3 países diciéndole a la ciudadanía en general que los Estados Unidos no tiene puerta abierta para aquellos jóvenes y niños que quieren llegar allá creyendo que de alguna manera van a ser aceptados permanentemente. Por otro lado, le pidió al Congreso $4.000 millones, casi 3,7 mil millones, para una serie de acciones, programas de publicidad en los países centroamericanos, capacidad para darle un mejor trato a estos niños, porque hay una situación difícil humanitaria en la frontera norteamericana, una cosa que uno jamás pensaría haber visto pues en los Estados Unidos en vista de la riqueza que tiene el país. Pero en tercer lugar, hay un pequeño componente de ayuda para los países centroamericanos. Los 3 presidentes centroamericanos no están satisfechos con eso. Y esencialmente lo que yo he leído que le dijeron a Obama es que lo que pasa en los 3 países es que ellos están pagando el costo de la guerra antidroga o antinarcotráfico que la están queriendo librar para proteger a los Estados Unidos de un problema norteamericano que es el consumo norteamericano de las drogas, y que hay tanta plata por medio, yo sí que los narcotraficantes han logrado corromper a las autoridades militares y policiales en estos 3 países. Pero por otro lado le han llegado a pedir lo que siempre piden los latinoamericanos: más ayuda. Y no se han dado cuenta que la economía norteamericana y sobre todo la opinión pública norteamericana no está en este momento interesado en ayudar a los países de Centroamérica. Entonces, más que nada lo que él hizo con esta reunión es tener una oportunidad de demostrar que él es duro en el tema de migración, al decir que en su debido momento muchos de estos niños van a tener que regresar a Centroamérica, pero no ha dicho cuál es ese debido tiempo. ¿Será 1 año? ¿Será 6 meses? Para algunos fue días, ¿verdad? Los 30 que mandaron de regreso en 3 diferentes aviones a cada uno de los países. Pero para otros puede ser una eternidad, porque una vez que vos entras a los Estados Unidos, a como muchos de estos niños están entrándose en los Estados Unidos con los tiquetes de bus pagados por la migra, entonces ellos desaparecen, entran en esa penumbra, pues en donde están una gran cantidad, 11 millones de hispanos principalmente, viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Sí. Hay una encuesta, para solo terminar este tema, muy interesante, que es interesante porque es de Fox News, que es una cadena de televisión ultraconservadora norteamericana. Y en esa encuesta de Fox News, que se dio a conocer esta mañana, el 60% de los encuestados creen que hay que darle una vía, por largo que sea, pero un camino que les va a permitir a esta gente legalizarse en los Estados regularizar Unidos. Su situación, claro. Y es la primera vez, creo yo, que ha habido una encuesta auspiciada, patrocinada, financiada por Fox, que nos dicen que la mayoría de los norteamericanos dicen: hombre, y hay que buscar una solución al problema de los 11 millones y de los 90,000, y esa solución no tiene que ser la deportación masiva de esta gente. Hay que reconocer que hay importantes grupos en los Estados Unidos que están cabildeando a favor de estos grupos de inmigrantes ilegales, las iglesias, incluyendo principalmente, pero no exclusivamente la norteamericana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que sabe que la economía norteamericana necesita de estos trabajadores para crecer, para ser exitosa. Y entonces pareciera que de alguna manera está empezando a calar esto hasta en los cerebros de las personas de extrema derecha, como son nuestros amigos de Fox News.
Para cerrar este tema, doctor, sin embargo, cualquiera que sea la solución, nos crea presión, el tema y sus posibles soluciones, nos crea presión a las economías nuestras, porque, es decir, es gente que se va buscando mejores horizontes, porque no encuentran aquí una salida, no hay trabajo, no hay manera de sobrevivir, se van buscando mejores vidas, y el regreso, la deportación de la cantidad que sea, crea presión a nuestras economías, porque esta gente viene nuevamente a lo mismo, es decir, a empezar de cero, en países en que, como lo decía Funides hace algunas semanas, hay una desaceleración de la economía. La inversión extranjera directa no está respondiendo como se ha esperado, a pesar del crecimiento del 5% que ha tenido en estos primeros meses en relación al año anterior. Hay una desaceleración en la construcción, en el sector construcción. Entonces, uno dice, nos vienen de regreso X cantidad de compatriotas, es decir, es presión a la economía, al gobierno, al Estado como tal. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Cuando regresemos, vamos a platicar de los temas que hablamos al inicio, cómo nos están afectando tantas cosas que están pasando en el mundo, más aunado a los problemas que estamos viviendo los nicaragüenses. Ahí están los señores de Faganic, los ganaderos, pegando el grito al cielo. Aquí hay un serio problema de sequía en las zonas secas del país, y no hay una respuesta del gobierno a lo que solicitan. Ya ellos solicitaron, ya están planteando, hay algunas soluciones momentáneas, pero entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo nos va a afectar esto al próximo año? Una pausa y regresamos. Estamos conversando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa acerca de la situación económica mundial y cómo nos está afectando, cómo nos va a afectar a los nicaragüenses, tantas cosas, tantas crisis, tantos problemas en el mundo. Ya volvemos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, analista político y económico en el país. Doctor, la situación, como usted lo mencionaba al inicio, del petróleo, es decir, toda la presión que se ejerce con conflictos en el Medio Oriente nos afectan a Nicaragua, que la gasolina fluctúa, ¿verdad? Sube varias semanas, disminuye muy poco otra semana. Muy poco. Muy poquísimo, si existe el término, si no estoy hablando mal. Pero entonces me decía el otro día un amigo, mientras la gasolina suba, aquí todo sube. Y eso lógicamente es lo que está resintiendo y que fue lo que reveló la encuesta del FUNIDE en el segundo informe de coyuntura. La gente ha resentido en estos últimos meses el alza en los alimentos básicos del país. Pero además tenemos una sequía que se nos vino, un invierno irregular totalmente, el fenómeno del Niño. Ahí están las voces de los ganaderos de las reses que están muriendo, más de mil reses que van muriendo ya en el país, la cosecha de primera en granos básicos perdida, esperanzados en la siguiente cosecha. Entonces, y esta semana, como reveló el asesor económico para la presidencia o de la presidencia, Bayard Arce, va a haber un reajuste, si es que esa es la palabra, al presupuesto de la República, para que no se afecte la parte social, precisamente por todo esto que estamos pasando con sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor. Antes de tocar eso, quiero cerrar lo que estaba hablando antes. El problema en la frontera norteamericana, en el corto plazo, ha sido beneficioso para Nicaragua, en el sentido de que la gente se pregunta, bueno, el problema es solo del Triángulo del Norte, dicen. Entonces algunos que siguen a asuntos latinoamericanos y centroamericanos más que el promedio norteamericano, saben que hay un país inmediatamente al sur de los tres que se llama Nicaragua. Saben que es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Saben que tiene una economía que a duras penas es el 60% del tamaño de la economía hondureña y el 12% del tamaño de la economía guatemalteca. Saben que hay serios problemas de gobernabilidad en Nicaragua. Entonces se preguntan ellos, ¿por qué será que los que llegan a la frontera son de El Salvador, Guatemala y Honduras y no de Nicaragua? Y llegan a la conclusión de que hay algo en Nicaragua que ellos no entienden. Esto los está llevando a mediano y a largo plazo, pienso yo, a investigar más a fondo lo que está pasando, el fenómeno nicaragüense, llamémoslo así. Pero te repito, a corto plazo, cuando nosotros estuvimos en Washington a finales de junio con los inversionistas y políticos norteamericanos, el tema surgió. Y Álvaro Baltoano, que era llamémoslo así, el vocero del gobierno en esa conferencia, empezó su presentación abordando el hecho de la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos, e hizo hincapié en el hecho que los nicaragüenses no eran parte del problema, lo cual es positivo, pero a mediano y largo plazo va a resultar en un estudio más profundo en donde van a empezar a escarbar más en nuestro país, y eso tal vez no va a ser tan positivo para nosotros. Es decir, hay muy pocos nicaragüenses. Muy pocos. Sí. Entonces esto se ve como un fenómeno de los tres países del norte, ¿verdad? Y también de México, porque digamos los grupos del Tea Party, los republicanos dicen, sí, estos tipos están llegando porque los mexicanos son cómplices de ellos. Le hacen barbaridades cuando cruzan de Guatemala a México, pero además no paran a este éxodo centroamericano. Solo para completar el cuadro de Centroamérica en Washington, que muy pocas veces ha tenido la visibilidad que ha tenido en estos días. Diría que no ha sido de la época de la guerra contra que Nicaragua y de la guerra civil en El Salvador, que los países de Centroamérica han estado en la pantalla de radar. Ahora pasemos a la situación económica. Nicaragua es una pequeña economía, una economía abierta al mundo, una economía con políticas de mercado principalmente, y obviamente es afectada por toda esta característica por lo que está pasando en el mundo.
Por pura coincidencia, Yossi, esta última semana, en los últimos días, el Fondo Monetario dio a conocer su perspectiva económica mundiales. Cuando yo entré al Banco Mundial en el año 1969, ese informe solo se hacía una vez al año, en septiembre. Después el fondo empezó a hacerlo 2 veces al año. Ahora veo que lo están haciendo 3 y cuidado 4 veces al año. Y yo quisiera compartir muy rápidamente con vos y con los televidentes del 100% de Noticias las grandes conclusiones de ese informe, para que conozcamos cómo está ese mundo en que Nicaragua está operando, ¿verdad? Sí. Primero, para el año 2014, ellos prevén un crecimiento del 3,4% a nivel mundial. Pero en el último informe de ellos, el de abril del año 2014, hace apenas 3 meses, el crecimiento ellos pensaban que iba a ser del 3,7%. O sea que la bola de cristal del Fondo Monetario parece que no es tan bueno como algunos piensan, pues. Segundo, ¿por qué el bajón de ese crecimiento mundial? Indiscutiblemente el factor más importante de los dos que ellos citan es la contracción de la economía norteamericana durante el primer trimestre del año 2014. El Fondo Monetario había dicho que los Estados Unidos ya había dejado atrás la gran recesión, que su economía paulatinamente estaba recuperándose, hasta que sale la cifra de contracción en el primer trimestre de este año. Fue de 2,9% anualizado, ¿verdad? Entonces, esa cifra, esa contracción es la más severa que ha tenido los Estados Unidos, Yossi, desde los primeros meses del inicio de la gran recesión. Y no se le esperaban los amigos del Fondo Monetario y tal vez del Tesoro norteamericano y los otros gurús que están viendo esto. Pero personas que visitan el país con frecuencia o que viven allí no confunden la prosperidad que aparentemente uno ve en la bolsa con la realidad de lo que está pasando en el país. Es decir, la gente está gastando menos, la gente está comprando menos. Invirtiendo menos también. Invirtiendo menos. Ahora, el fondo y los economistas norteamericanos están buscando explicaciones para este fenómeno. Siempre es bueno buscar estas explicaciones ex post, ¿verdad? Lo interesante es tratar de anticiparla. Y esencialmente han llegado a la conclusión de que esta contracción muy severa es producto de un invierno muy crudo que hubo en los Estados Unidos. Pero yo creo que es más profundo que esto. Entonces, ¿qué pasa? Con esa contracción durante el primer trimestre han bajado su pronóstico del crecimiento norteamericano del 2,8% al 1,7%. Estamos hablando de 1,1% menos de lo que en abril dijeron que iba a ser el crecimiento norteamericano. Entonces, sí, sin la querer palabra desaceleración, entonces es realmente así, hay una desaceleración. Desaceleración, no una recesión, teóricamente está más lenta la cosa, pero sino que el crecimiento, la recuperación de la economía norteamericana es mucho más lento de lo que había pronosticado en abril el Fondo Monetario. Ahora, ¿por qué es importante? Y no quiero ahogar a los televidentes en cifras, sí, pero ¿por qué es importante? Porque en los Estados Unidos todavía su economía representa el 17% del PIB mundial. Y además es nuestro socio comercial más importante. Entonces, cuando los Estados Unidos tiene un leve resfrío, otros países del mundo, como Nicaragua, pueden tal vez no tener una pulmonía, pero sí un catarro fuerte o bronquitis, ¿verdad? Un último comentario sobre Estados Unidos. El desempleo en los Estados Unidos ha ido bajando de más del 10% en el peor momento de la recesión a 6,1%. Pero hay otra cifra que es bien importante y es el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa en la fuerza laboral y anda por el 62%.
Ese porcentaje nunca ha sido al 100%, siempre ha habido, por ejemplo, personas que estudian en universidades y que no trabajan, pueden haber también personas que se jubilan antes de llegar a los 65 años, o amas de casa que antes no se contaban como parte de la fuerza laboral y que sencillamente trabajan en su casa y trabajan muy duro, ¿verdad? Sí. Pero ese 62% es el porcentaje más elevado que ha tenido los Estados Unidos en muchísimo tiempo, y no lo han logrado bajar durante el periodo de la llamada recuperación. El otro tema que menciona el informe del Fondo Monetario es lo que hemos estado hablando al inicio, lo que ellos llaman temas de problemas geopolíticos, Ucrania versus Rusia, Israel versus Hamas en Palestina. Esos problemas también han introducido un elemento de volatilidad en la economía que es muy notoria. Pero hay un tercero que estuve viéndolo en las cifras que ellos dieron, y es que aún en algunas economías importantes que no tuvieron inviernos severos, el crecimiento económico es muy débil. Empecemos con el segundo bloque o el tercer bloque más importante económico del mundo, que es la zona euro. El pronóstico del Fondo Monetario de crecimiento en la zona euro para el año 2014, solo es el 1,1%, menor que el crecimiento norteamericano. O sea que no es una locomotora que puede jalar el tren de la economía mundial. Si vemos al Japón, que como país es la tercera economía más grande del mundo, con el 11% del PIB mundial, el crecimiento para este año va a ser 1,6%, por debajo todavía del ajustado norteamericano. Pero la mala noticia es que el Fondo Monetario está pronosticando para el año 2015 que solo va a ser del 1% el crecimiento japonés. Si ves a los BRICS, los famosos BRICS, ¿verdad?, los países emergentes, hay uno, China, que está creciendo al 7,4%. Pero aún la China, que ha sido la locomotora mundial, según el Fondo Monetario, iba a crecer al 7,6%. El ajuste ha sido mínimo, no tan grande como el norteamericano, pero es una de las primeras veces en que la China, que antes crecía al 11, el 12, al 10%, ahora ya está entrando a niveles de crecimiento que son más moderados. También desacelerada. Sí. Rusia no es una gran potencia, su PIB tal vez es igual económicamente, su PIB es igual al tal vez el 3% del PIB mundial, pero el crecimiento de Rusia ha sido bajado del 1,3% por el fondo a 0,2%. Y este es el resultado principalmente de los problemas geopolíticos que tienen. Y Brasil, que antes es el BRIC más importante en Latinoamérica, que habían pronosticado ellos que iba a crecer a casi el 2%, va a tener un crecimiento, según los últimos cálculos del Fondo Monetario, de solo 1,3%. Entonces ese panorama sombrío que vos dijiste, lo vemos en todas partes, es parejo. No hay un país que realmente está impulsando, de peso, ¿verdad?, de gravedad específica a nivel mundial, que pudiera darnos a pensar de que de repente hay una locomotora que está jalando el tren mundial. Sí, es parejo, doctor, pero la gran diferencia es que nosotros somos de este tamaño, doctor. Pero fíjate que nuestro crecimiento está, con excepción de los países que yo te he mencionado, es más alto que el de cualquiera de ellos. Sí. Aún en el caso de que se diera lo que yo le pronostiqué a tu colega Jaime Arellano en el mes de febrero, un crecimiento en Nicaragua entre el 3,5 y el 4%, que por cierto es el que acaba de revelar FUNIDE. Sí. Aún en ese caso hay una desaceleración, porque hace un par de años estábamos en relación a nuestro PIB, doctor, eso es en relación a nuestro PIB, ¿eso cómo nos deja? Lo veo muy mal, y te voy a decir por qué, Josie. Porque nuestra economía es pequeña, estaba en un hoyo que se crió en los años 80, y típicamente cuando un país como el nuestro
empieza a crecer, las tasas de crecimiento económico son mucho más elevadas. El fenómeno de la China. Cuando China empieza con su reforma y entran en serio, sus tasas de crecimiento eran elevadísimas, 15%, 17% anualmente. ¿Por qué? Porque empezaba de una base muy baja. Nicaragua está en esa base muy baja. Entonces, eso me motivó a escribir un artículo de opinión en la prensa, creo que lo publicaron el martes pasado, en donde yo analicé un poco el crecimiento económico de Nicaragua desde 1990 hasta el presente, y después tomé los últimos 5 años. Y en cualquiera de los dos escenarios, nuestro crecimiento anda entre 3 y 3,3% anualmente. A ese ritmo, Yossi, a nosotros nos tomaría entre 20 y 25 años volver a tener el mismo ingreso per cápita que tuvimos en 1978 en términos constantes. Te lo voy a repetir porque esta es una cifra importante. Sí. Aún creciendo al ritmo que hemos promediado en los últimos 5 años, que mucha gente cree que han sido años casi de bonanza para Nicaragua, nos tomaría a nosotros entre 20 y 25 años llegar a igualar el ingreso per cápita que tuvimos en el año 1978. Entonces, mi conclusión en ese ensayo es que claramente esa tasa de crecimiento no es satisfactoria para un país como el nuestro, que es rico, pero empobrecido, y que está partiendo de una base muy, muy baja. Deberíamos de crecer al 6, 7 y 8%, y lo podemos hacer, porque lo hemos hecho en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para tener ese tipo de crecimiento acelerado? Con esa pregunta vamos a hacer una nueva pausa, doctor, porque es decir, sabemos, y lo hemos dicho en otros programas, lo hemos dicho otras veces, sabemos cuáles son los problemas. Sin embargo, vuelvo al inicio, doctor. ¿Cuántas cosas en el panorama mundial, cuántos eventos nos afectan a nosotros? Y yo creo que el mayor problema que enfrenta Nicaragua es el precio del petróleo, es decir, algo que tenemos que comprar, algo de lo que dependemos increíblemente, más los fenómenos naturales de los que ya no podemos hacer absolutamente nada. Una pausa y regresamos. Estamos conversando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, analista económico y político, hablando acerca de los fenómenos, los eventos a nivel internacional, cómo nos afectan a Nicaragua. Una pausa y regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Yossi Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos.
Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Seguimos conversando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, analista económico-político, acerca de las situaciones a nivel internacional, cómo han repercutido, cómo repercuten en el país. Doctor, antes de la pausa, estábamos hablando de la situación ese análisis que usted hacía de cómo Nicaragua, con un crecimiento que no pasa, que no sobrepasa el 4, ahora que va a llegar, según usted y según otros organismos, 3.5, 4%, pero además hay otras situaciones que dejan al país con una sensación de que ¿para dónde vamos? Como la canción, doctor. Porque, por ejemplo, me decía usted, el primer ministro, el presidente chino, anduvo hace 8 días, estuvo en estos lados del mundo, estuvo en Venezuela, aquí nomás, y me recuerdo la otra vez que también estuvo aquí en el programa, que casualmente el presidente chino se había reunido con el presidente Obama, estuvo en Trinidad y Tobago y no vino por estos lados. Ahora ya vino a Venezuela. Yo me quedé pensando. Y a Cuba también. Y a Cuba. Tal vez, precisamente por ese viaje a Cuba, tal vez sea una resbaladita, ¿verdad? Como Putin a Nicaragua. Sí. Pero, ¿qué le dice eso, doctor? Bueno, sí, para mí... Le pregunto esto por todo lo que se dice de China, ¿verdad? Que el canal, Guanyin, y que China podría estar detrás de esto, el ejército chino. Se ha mencionado un montón de... Bueno, yo creo que Guanyin, cuando se percata de que viene el presidente Xi por una segunda vez a Latinoamérica y que va a visitar al Brasil, a la Argentina, pero a Venezuela y Cuba, que están en el barrio nuestro, cuando él se percata que el presidente Xi no va a venir a Nicaragua, él emite una declaración de que el gobierno chino no está apoyando el canal. Es decir, no es un socio del canal, que él no es un testaferro del gobierno chino. Como mínimo me parece curioso el que él no haya venido, porque si Guanyin representa realmente un poder económico en China, y si este proyecto, como dicen muchos nicaragüenses y Guanyin, va a ser el proyecto más grande de la humanidad, ¿verdad? Dejando bien por atrás el canal de Panamá, la pirámide y todo lo demás, o la gran represa esa de las Tres Gargantas en China. Entonces me parece curioso que no haya visitado el presidente Xi a Nicaragua. Me parece curioso, dejémoslo en eso, ¿verdad? Para todos aquellos que andan creyendo en castillitos en el aire. No incluyo en ese grupo, por cierto, al presidente Ortega, porque no sé si te diste cuenta que en el discurso, en 2 discursos, él como que ha dicho que nosotros tenemos que crecer independientemente del canal. Así es. Es decir, no es que lo descarte el canal. Bien realista, pero no como usted lo cataloga al presidente Ortega. Es decir, una persona que tal vez no es escéptico, pero no está poniendo su huevo en la canasta del canal, a como algunos otros sí lo están poniendo. Y no solo funcionarios de gobierno que andan con la buena noticia del canal de arriba para abajo, sino que muchas personas que yo escucho hasta del sector privado. Y no me estoy refiriendo a Chano Aguirre, ¿verdad? Porque Chano ha sido cuidadoso en eso. Él siempre habla de que sí se da, ¿verdad?, el canal. Cosas podrían ocurrir, buenas y malas.
Pero es bien interesante que el presidente Xi no haya hecho ni siquiera una escala técnica como lo hizo Putin. Pero regresemos a lo nuestro, ¿verdad? El crecimiento que el gobierno nuestro se había fijado para este año era 4,5%. Y se fundamentó en ese 4,5% el presupuesto. Ya tenemos a dos voceros del gobierno, uno siendo el vocero supremo, el comandante Ortega, diciendo 2 veces que ese 4,5 va a ser difícil de alcanzar y que va a tener que de alguna manera ajustarse el presupuesto. Y después Bayardo Arce sale explicando que eso es así y que van a tener que barajar cifras y ver qué va a pasar. Adecuar el gasto a la realidad que tenemos, así es, dijo el asesor presidencial. Ahora, yo creo que eso es muy positivo. Sí. Es muy positivo ubicarse. La gente que andan desubicados andan mal, pues, y ellos se han ubicado, y en lugar de tratar de ocultar esto en un singular ejemplo de transparencia, porque no ha sido el fuerte de este gobierno, están alertando a la población de que van a tener que haber ajustes en el presupuesto, que es el instrumento más poderoso que tiene cualquier gobierno para influenciar a la situación económica del país, eso y sus políticas macro y microeconómicas. Allí el gobierno va a tener un gran desafío, Josie, porque por un lado ellos tienen que seguir dando la impresión de que le están dando la prioridad al gasto para la reducción de la pobreza, aunque yo creo que el instrumento más poderoso para reducir la pobreza en cualquier país, Josie, es el crecimiento acelerado, sostenido por un buen periodo de tiempo y con políticas que premian al crecimiento rápido pero equitativo a la vez. El gran problema que yo le veo al presupuesto de Nicaragua, desde que yo era presidente de la Comisión Económica, es que el nivel de inversión pública es muy bajo. Entonces aquí va a haber una tentación, van a enfrentar una tentación los miembros del equipo económico de reducir inversión para tratar de mantener altos los gastos corrientes, sobre pretexto de que esos son los que afectan a la guerra contra la pobreza. Y si vos no invertís, y si la calidad de tu inversión pública no es buena, entonces vos vas a seguir haciendo lo que ha estado haciendo Nicaragua durante estos últimos 23 años, creciendo pero muy modestamente. Entonces, doctor, si se reduce, sí, la inversión en la parte pública, ¿sí? Inmediatamente me puse a pensar en lo que tiene que ver con infraestructura que se tiene que crear de cara al canal, que es lo que decían el otro día, es decir, carreteras, como yo le pregunté aquí al ingeniero Talavera, a Telémaco, es decir, tienen que haber las condiciones básicas, primeras, para empezar la construcción de un canal, es decir, tienen que haber buenas carreteras, tienen que haber puertos, tienen que haber para que empiece la obra con esas grandes máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una reducción, si se empieza, como se dice, la construcción del canal en diciembre. Yo te hago una sugerencia, Bollo, sí. Seguí en la línea del comandante Ortega. Pensá en Nicaragua sin el canal. Y pensar en lo que tenemos que hacer en el caso probable, a mi criterio, de que no va a haber un canal acá. Te repito, somos un país rico por empobrecido. Y en ese artículo que te recomiendo, menciono 3 proyectos que en su totalidad tienen un costo menor al 5% de lo que costaría el canal interoceánico. Tienen un periodo de ejecución mucho más breve que el del periodo real de un canal interoceánico. Son más susceptibles a atraer financiamiento nacional o internacional, público o privado, que el Gran Canal. Y pueden transformar a nuestra economía, que es lo que yo llamo transformar a la economía, permitirnos a nosotros crecer no al 3% o al 4%, sino que al 6, 7 u 8%. Y te lo voy a mencionar muy rápidamente.
El primero de ellos es la construcción de la costanera. Sí. Tal vez no desde Costa Rica hasta el Golfo de Fonseca de un solo viaje, pero en ese artículo propongo empezar con el trecho del sur, de la frontera de Costa Rica hasta Mazachapa. Donde nuestro turismo es más... Y donde nuestras playas sí. Son conocidas internacionalmente, sí. son reconocidas como muy lindas, y en donde yo creo que nosotros podríamos darle un golpe muy fuerte a la economía en el sentido positivo, catapultándonos a lo que es un poco la República Dominicana, a lo que es Costa Rica, y dejando de un lado el turismo de mochila y atrayendo un turismo que gasta más. Quiero explicarle a una persona que me cuestionó eso, porque dice, no, eso es una barbaridad, los mochileros son muy agradables y todo. Magnífico, pueden ser muy buena gente, pero no dejan plata en el país. Y lo que nosotros necesitamos es personas que vengan acá y que en lugar de gastar $25 al día, estén gastando $350 o $400 al día. Esa misma costanera nos permitiría a nosotros abrir a las costas aquellos jubilados, tanto en Australia como en los Estados Unidos, como en Canadá y en Europa, que están buscando lugares más baratos donde jubilarse, porque el costo de la vida en su país es muy elevado. En solo Costa Rica hay más de 30,000 familias de estos, y esa gente han transformado a la economía costarricense, han creado miles de trabajos en construcción y en la industria de servicios. Y eso sería el producto de la costanera, primer proyecto. El segundo que mencioné es uno que debería estar lo deberíamos tener muy presente por el problema de la sequía y del cambio climático, y es el riego en el Pacífico y en las partes secas, como dijiste vos, de los departamentos translacustres, porque el cambio climático, estoy cada vez más convencido, es una realidad. Entonces nosotros tenemos que defender a nuestro agro de los cambios esos climáticos y sobre todo la escasez de agua. Entonces, este no es un proyecto nuevo, Josie. Esto existía desde la época de los Somoza, como existía Copalar y Tumarín. Y lo único que hay que hacer es desempolvar esos estudios, actualizarlos y después lanzar el proyecto. Ahora, va a ser un bocado grande, pero pequeño comparado a lo que es el canal interoceánico. Y el tercero que menciono tiene que ver algo con lo que vos estabas hablando del petróleo. Y es un proyecto de 300 megas para generación de electricidad quemando carbón. Quiero aclararle a los televidentes que no estoy hablando del carbón que nosotros usamos para cocinar, ¿verdad? Que es en base. Estamos hablando del mineral carbón. Y hay una persona que dice, pero ¿cómo vamos a importar carbón? Yo le digo, ¿y cómo es que estamos importando diésel y petróleo y búnker para nuestras plantas en este momento? Cuando el carbón es la fuente de generación de energía más abundante y más barata del mundo. Y otros me dicen a mí, pero si es que el carbón contamina, las plantas que queman carbón contaminan el medio ambiente. Y yo les contesto que en los Estados Unidos, en donde la preocupación por el medio ambiente es 10 veces más elevada que lo que es aquí en Centroamérica, el 40% de la energía la generan en este tipo de plantas, pero que son modernas y que utilizan tecnologías que son limpias. Entonces nosotros perfectamente lo podríamos hacer también. ¿Cuánto costaría ese proyecto? Costaría $600 millones. La mitad de lo que cuesta Tumarín. Y esa planta generaría 2 veces más energía eléctrica que lo que generaría Tumarín, y sería energía más barata. Además, contrario a lo que pasa con la energía eólica, en donde dependes del viento, o de la hidroeléctrica, en donde dependes de que las lluvias van a ser abundantes y que vas a mantener siempre tu embalse, esto funciona siempre y cuando tengas el carbón para quemarlo, y ese carbón lo puedes importar muy barato de los Estados Unidos. Otra posibilidad sería una planta de gas natural, pero eso sería para mí todavía un poquito más adelante. Pero con una planta
de esta naturaleza, de 300 megas, nosotros bajaríamos el costo de generación, aumentaríamos nuestra capacidad de generación y convertiríamos a nuestra economía en una economía más competitiva, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos energía muy costosa y podríamos, hasta exportar a nuestros países vecinos. Ahí tenés 3 proyectos, su costo total menos del 5% de lo que es el Canal de Panamá y totalmente factibles y realizables. Doctor, pues, ¿qué le puedo decir, doctor? Ojalá que sus palabras caigan en tierra fértil, porque, como dice usted, costarían estos 3 proyectos que usted propone, como dice usted, serían menos del 5% de lo que costaría el canal. Costaría, me gusta que uses ese verbo. El verbo. Estamos hablando de menos de $2.500 millones Así entre es. los 3 proyectos. Ahora, serían bocados grandes en el contexto nicaragüense, ¿verdad? Claro. Pero mucho menos que un canal que costaría 40, 50 y cuidado más, miles de millones de dólares, y para el cual no tenemos realmente ni financiamiento y, a mi criterio, ni perspectiva de financiamiento, porque yo considero todavía que no es un proyecto rentable y atractivo internacionalmente. Y ya sabemos que el presidente sí no está apoyándolo, porque si lo estuviera apoyando hubiera hecho una visita a este país. ¿No te parece vos? Si es el proyecto más grande de la humanidad, ¿no creemos que estaría aquí el presidente? Bueno, sí. Vamos a dar el beneficio de la duda, doctor, porque acuérdese que aquella vez que vino por aquellos lados, que se reunió con el presidente Obama, que estuvo en Trinidad y Tobago, y entonces aquí dijimos, ¿verdad?, qué raro que no pasó por Venezuela. Meses después llegó a Venezuela. Tal vez, ¿verdad?, meses después se da una resbalada pues anduvo por el barrio, como dice usted, ¿verdad? Tal vez meses después se da una resbalada por estos lados. Todo puede pasar, ya ve que Putin, pues, se apareció de repente 2 horas y entonces no sabemos para qué todavía. Y una semana antes de que un cohete ruso derribase el avión de Malasia. Definitivamente. Gracias, doctor, por habernos acompañado como siempre. Es un gusto hablar con usted. 1 hora se nos hace chiquito con usted. Gracias por poner en perspectiva, por iluminarnos en esa parte de la economía que a mí me encanta conversar con usted, sobre todo aterrizado, doctor, con los pies sobre la tierra. Gracias, doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.